En ese sentido reafirmamos algo que habíamos dicho antes también. La tendencia de la implementación del acuerdo de paz depende de la correlación social y política de fuerzas que se vaya construyendo. Y cuando nosotros encontramos que hay esa aprehensión del acuerdo, que el acuerdo se eleva a punto de exigencia en el pliego de peticiones, no exigencia de la FARC o de las FARC antes, sino de sectores importantes en movilización y en movimiento de la sociedad colombiana, ahí están pasando cosas interesantes. Y es sobre esa perspectiva, creo yo, que tenemos que hacer una aproximación, digamos, al análisis, ¿no? Y adicionalmente, considerando esa perspectiva, un elemento que es desde luego importante tener presente: el ejercicio que hagamos de análisis es un ejercicio acorde con nuestra tradición marxista, leninista, y es que la aprehensión de la realidad tal y como es, tal y como se nos presenta, más allá de que nos guste o no nos guste, es el mejor dato que podemos tener efectivamente para poder diseñar nuestra acción política y para poder enfrentar las tendencias, digamos, que se puedan estar presentando. Con eso, ¿qué quiero señalar? Que si se hacen apreciaciones críticas sobre el estado de la implementación del acuerdo, eso bajo ningún punto de vista se puede comprender como que estamos en contra del acuerdo de paz o como que estamos en contra de los logros alcanzados. No, tenemos la obligación de hacer el análisis lo más juicioso posible. Y eso es lo que intenta un poco en este documento, en eso que llamábamos claroscuro, ¿no? ¿Qué es lo que decía el Acuerdo de La Habana? ¿Qué se ha implementado? ¿Qué se ha incumplido? Y en consecuencia, a partir de ese balance, ¿qué es lo que se nos viene encima, digamos? Siguiente consideración, ya para irnos aproximando a lo que es propiamente el análisis del estado de la implementación. Nosotros tenemos que decir que hicimos en La Habana un acuerdo complejo. Este no es cualquier acuerdo, y cuando hago esa caracterización, la hacemos a partir incluso del análisis de las experiencias internacionales. Este es un acuerdo que, si se mira en términos comparativos, no solamente tiene las disposiciones que todos conocemos, sino que fue más allá. Los puntos del acuerdo, los 6 puntos del acuerdo, que de por sí tienen mucha complejidad si uno se pone a hacer el análisis, así lo han dicho todo lo que lo han estudiado, pero esos 6 puntos del acuerdo tienen unas características adicionales cuando se piensa en la implementación. Primero, es preciso que lo acordado pueda ser traducido o incorporado al ordenamiento jurídico. Es decir, lo acordado necesita fuerza normativa, y esa es una pelea que dimos todo el tiempo. Ya ahorita no vamos a recordar la pelea, ¿no es cierto? Pero vean ustedes, y eso es lo que hoy podemos decir, y podríamos hacer algunos análisis sobre el tema, pero evidentemente, entre tanto, hay desarrollos normativos importantes del acuerdo. Pero el acuerdo no son solo desarrollos normativos, es decir, no son solo reformas constitucionales, no son solo reformas legales, no son solo decretos reglamentarios, en fin, sino que aquí hay un elemento nuevo respecto de otros acuerdos de paz y otras experiencias en el mundo. Y es que eso también dijo, se afirmó y quedó en el acuerdo, debe ser traducido al lenguaje de la planeación y de las políticas públicas. Por eso es que nuestro acuerdo de paz señaló
que además que todo eso que acordamos al final tenía que ser traducido en un plan marco de implementación. Y dijo, hay que hacer un plan marco de implementación, quedó consagrado en el acuerdo, ¿cierto? Porque nosotros sabíamos cuando estábamos negociando en La Habana, precisamente por esas otras experiencias y por las prácticas recurrentes de incumplimiento del Estado colombiano, que teníamos que amarrar, como se dice coloquialmente, lo acordado a procesos de planeación y de políticas públicas. Entonces ese es otro elemento. Marco normativo, punto número 1, procesos de planeación y políticas públicas, punto número 2, y punto número 3, planeación y políticas públicas sin recursos, demagogia, carreta, como decimos coloquialmente. Por eso el acuerdo de paz también previó que tenían que proveerse los correspondientes recursos necesarios para la implementación del acuerdo. Con salvedades nuestras, y eso hace parte, digamos, de los cumplimientos parciales, o podría uno decir también de los incumplimientos, se aprobó un plan marco de implementación y se definió el valor de la implementación para los siguientes 15 años, 129,5 billones de pesos. Ahí tenemos que decirlo, hubo ya un primer manifiesto incumplimiento del Estado en el gobierno de Santos. La implementación originalmente estaba prevista para 10 años y unilateralmente se prorrogó a 15. Una cosa son 129,5 billones a 10 años y otra cosa son 129,5 billones a 15 años. De entrada, el esfuerzo fiscal del Estado colombiano se redujo, digamos, sustancialmente. Pero simplemente lo hago como un comentario al margen. Entonces, la otra consideración que quería decir, o que quería dejar planteada, este es un acuerdo complejo, y esa complejidad demuestra una concepción integral de la implementación que incorpora normas constitucionales y legales, decretos reglamentarios, en fin. 2, que incorpora adicionalmente procesos de planeación y políticas públicas. 3, que incorpora adicionalmente asignación de recursos. Con eso, de paso, ¿qué estoy queriendo señalar? Si el acuerdo es complejo, la evaluación o la valoración del proceso de implementación cada vez se torna también más compleja. No es suficiente ya con los discursos generales sobre lo que está pasando, sino que estamos obligados a hacer ejercicios juiciosos de seguimiento, a ver cómo efectivamente lo que se acordó en La Habana, lo que quedó luego en el Plan Marco de Implementación, se traduce hoy en planes de desarrollo, se traduce hoy en políticas públicas, se traduce hoy en recursos que efectivamente se están asignando. Y sobre esa valoración es que formulamos nuestro planteamiento hoy sobre el estado crítico del proceso de implementación del acuerdo y sobre lo que hemos dicho es una tendencia a la simulación durante el gobierno de Duque. Cuando decimos simular, en el lenguaje más coloquial, simular es como cañar, ¿no? Es presentar algo como si eso fuera cuando en sentido estricto no es, ¿no es cierto? Eso es simular, ¿no? Y cuando decimos tendencia a la perfidia es porque aquí estamos también frente a una acción consciente, ¿no?, de incumplimiento por parte del Estado que es perfectamente identificable. Reitero, la valoración de la tendencia de la política de implementación de un gobierno no puede confundirse con lo que es el proceso de implementación y lo que es el proceso de paz, porque lo que estamos nosotros aquí analizando es mucho más efectivamente que lo que es el gobierno de Duque. La lección que hemos aprendido es que hoy uno puede perfectamente constatar en el sentido político que el acuerdo ha devenido en un bien común de la sociedad colombiana,
que ya nadie puede decir, este es mi acuerdo. Este es un acuerdo de la sociedad colombiana y la gente lo está ya defendiendo. Eso creo que nos debe, si algún efecto político importante tenemos que considerar hoy, es ese. Que eso que nosotros, que era nuestro patrimonio, que lo pusimos, digamos, a la sociedad colombiana, que peleamos porque la sociedad colombiana lo fuera aprendiendo, lo fuera haciendo suyo, ese proceso efectivamente también se está dando. Es lo que en otros momentos nosotros hemos llamado los acumulados imperceptibles, lo que es los efectos políticos y culturales del acuerdo de paz, que son mucho más que el propio texto, porque el acuerdo es más que el texto, definitivamente, ¿no? Y por eso hemos dicho, el acuerdo se hizo para producir un quiebre histórico en este país, y yo creo que con el paso del tiempo, el ejercicio que hagamos efectivamente nos podrá decir, en Colombia hubo un quiebre, digamos, en el proceso histórico, sí logramos consolidar tendencias, desde luego, preocupantes, enfrentar tendencias que son preocupantes hoy, que son particularmente las tendencias que se expresan en el ejercicio sistemático y estructural de la violencia, que es uno de los propósitos justamente del propio acuerdo, sentar bases para superar las condiciones del ejercicio estructural sistémico de la violencia en Colombia. Y estamos viviendo un momento, si se quiere, sombrío, difícil, pero ese momento sombrío y difícil no debe, por eso hablamos aquí, el claro oscuro no nos debe impedir ver la perspectiva política que en todo caso está ahí jugándose, ¿no es cierto? Bueno.